La higuera y Dios, la higuera en la Biblia. La higuera es un símbolo bastante profético. Desde el sentido natural es interesante que la higuera produce dos frutos. Dos frutos. Este sentido espiritual de producir dos es como Adán y Eva cuando en el principio ambos se taparon de su vergüenza, de su pecado. Entonces simboliza un poco de tapar o lo primero que se tapa, porque Dios después viene y tapa con las pieles de un animal que Él sacrifica delante de los ojos de Adán y Eva, queriendo decir que es la primera capa, la higuera. Ahora es interesante porque ya desde este punto vemos primero desde el fruto natural, de los dos frutos que produce, hicimos una asociación de que Adán, cuando él estaba dormido, Dios sacó su costilla, cerró su carne y produjo a Eva mientras dormía. Cuando Adán despertó, dice que los dos serán uno, se unió a Eva. Es en ese sentido un símbolo bastante fuerte de que Israel, desde la venida de la costilla, desde la venida de Jesucristo, ha estado dormido espiritualmente, y mientras es formado Eva por estos 2000 años. Eva representa a la iglesia y a Adán a Israel. Y al final de los tiempos se unirán. Y todo Israel será salvo, judíos y gentiles. Y Dios reinará sobre toda la tierra. Es interesante también porque la higuera representa el primer paso, el primer pueblo, Israel. Y la piel simboliza el segundo pueblo, los gentiles. Ojo, que es interesante de que esa piel que fue cubierta representa también el segundo pacto. ¿Cómo asociamos de que el animal que fue sacrificado fue el cordero? Porque en Apocalipsis 13:8 dice que cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, de alguna manera, bíblicamente podemos entender que la higuera representa a Israel, al primer pacto, al primer pueblo, y el cordero representa al segundo pacto, al segundo pueblo. Ahora bien, siguiendo con la temática de la higuera, es interesante que en Israel, a Israel se le dan varios nombres. La vid, se le llama la higuera, también el olivo. Son nombres bastante fascinantes, porque son frutos que pertenecen a la tierra de Israel. Cuando aún no entraban a la tierra, Moisés le dijo que esa tierra que ellos llegaban, en Deuteronomio 8:8 dice, Israel, tierra de higueras, tierra de vides. Entonces, la higuera representa un árbol bastante único también, representativo a la tierra de Israel. Cuando ellos llegan y están en el tiempo de Salomón, dice que Israel vive seguro todos los días de Salomón, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Ahora, en el reino milenial, cuando Miqueas 4:4 habla del reino venidero, dice que todos viviremos también en el reino de Dios debajo de la higuera. Interesantemente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Juan 1:48, cuando Jesús halla a Natanael, antes de haberse encontrado con él, dice que él ya lo había visto cuando él estaba debajo de la higuera. Y le llama que él es un verdadero israelita, dando un énfasis especial de que no todos los de Israel son verdaderos. Entonces, de alguna manera, Jesús percibe, bueno, uno lo interpreta inmediatamente que como Jesús es divino, puede conocer las cosas. Pero él, de alguna manera, también leía las Escrituras y él, la revelación de Dios, como él dice, todo lo que yo hago, todo lo que yo hablo, me lo ha enseñado el Padre. Cuando Jesús leía las Escrituras, se leía a sí mismo, por eso él tenía una interpretación bastante superior. O la revelación, por decirlo así, más que una interpretación, una revelación. Todo lo que habló Jesús es palabra de Dios directamente. Por eso él, cuando habla de las parábolas, es interesante de que el propósito de las parábolas es para revelar los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Justamente en Mateo 13, cuando es el capítulo de las parábolas, dice que Jesús todo lo habló en parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Y el verso 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en el Salmo 78, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es interesante de que Jesús cumple también esa profecía, y no solamente eso, sino que él, en sus parábolas, interesantemente, habla de la parábola de la higuera, específicamente de la higuera, porque aquí Jesús empieza a utilizar la higuera en referencia a Israel y lo veremos. En Lucas capítulo 13, habla de la parábola de la higuera estéril.
Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años, el ministerio de Jesucristo, 3 años, que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él, respondiendo entonces, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Evidentemente, esta parábola es directamente hacia Israel, porque él vino a la higuera por 3 años y no hallaba fruto. En cierto sentido, los gobernantes, aunque veían su milagro, lo atribuían a otro espíritu, no al Espíritu de Dios. Entonces, de alguna manera, no hallaba esa respuesta, porque ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, es interesante porque después, cuando Jesús, en la última semana de su ministerio, él ve una higuera, porque tenía hambre, y no halló fruto en ella, y dice que no era el tiempo. Entonces, de alguna manera, él lo que hace es maldecir a la higuera. Nunca salga fruto de ti. Entonces, cuando maldice la higuera, todos se sorprenden de que se había secado tan rápido. Entonces, esto lo vamos a ver históricamente cómo se produce realmente. Porque luego, en el capítulo 23 de Mateo, Jesús, al entrar a Jerusalén, llora por Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? He aquí, vuestra casa es dejada desierta, la casa de Judá, los judíos. Y no me verán sino hasta que ustedes mismos digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Entonces, este juicio es tal cual el juicio a la higuera. Y lo interesante es que históricamente Jesús muere y asciende al cielo en el año 30, y 40 años después, como dice Ezequiel capítulo 4, de los 40 años de la casa de Judá, 40 años después, o sea, dentro de esos 40 años, Dios deja el templo. Primero rasga el velo, y después hay varios juicios que están escritos incluso en el Talmud, que dice que las lámparas se apagaban, las puertas mantenían abiertas, cosa que no ocurría nunca, pero en símbolo de que el fuego vendría. Esto está escrito en el Talmud. Talmud Babli, Yoma 39b. Ahí habla: las puertas, que normalmente requerían varios hombres para abrirlas, se abrían solas, interpretado como señal de la inminente destrucción. Entonces, de alguna manera, el juicio ya había comenzado. Y estos 40 años ellos tuvieron el tiempo para arrepentirse, hasta que vino el año 70. Y se esparció, fue destruido por los romanos. El príncipe de un pueblo, como dice Daniel 9, vendrá y destruirá el santuario. Entonces el Mesías viene justo antes de la destrucción del templo, como lo requería la profecía de Daniel 9, e Israel es dispersado por las naciones. Primero tuvo 40 años, después, como dice Levítico 26, se multiplicó por 7 hasta el año 350. ¿Qué pasó el año 350? El año 350 se formalizó el Imperio Romano, adoptó el cristianismo, y Israel quedó aún más desamparado. Se volvió a multiplicar por 7 hasta llegar al 2030. Y vemos que en este tiempo, Israel, interesantemente, como vamos a seguir en la siguiente referencia a la higuera de Jesús, como dice el Valle de los Huesos Secos, primero se juntaron los tendones, primero se juntó la piel, pero el espíritu aún no había venido. Es lo mismo que pasa hoy en Israel. En Israel se ha puesto una constitución política, un ejército, tienen las tierras, pueden celebrar las fiestas, tienen la agricultura, tienen todo. ¿Pero qué falta? La teocracia, el gobierno de Dios, del Espíritu de Dios. Como dice la Escritura: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre mi pueblo. Entonces, justamente el castigo, hoy en día está bajo castigo la casa de Judá, los judíos. Entonces, ¿cómo interpretamos este sentido de la higuera? Porque evidentemente Jesús asocia a la higuera con Israel. La higuera lo habla en Mateo capítulo 24. ¿Qué dice Jesucristo? Cuando vean que la higuera brotan sus hojas y su rama esté tierna, saben que el verano está cerca. Entonces, este uso de Dios del verano es porque es el tiempo de su venida. Igualmente en Lucas dice: de la higuera y de todos los árboles aprendan la parábola, porque ya la parábola estaba dicha, como lo dijimos antes, la parábola de la higuera estéril. Entonces la higuera es representación de Israel. Vemos hoy en día que la higuera ha vuelto a florecer sus hojas, su rama ya esté tierna, para dar el verdadero fruto, como dice la profecía de los huesos secos, el espíritu. Los frutos del espíritu, dice Pablo. ¿Y qué vemos actualmente en Israel? No solo vemos una composición del gobierno político, geopolítico de Israel con las naciones, porque Jesús mismo dijo: cuando vean guerras en Judea, huyan a los montes. Está hablando de guerras específicas del reino judío.
Y eso es lo que pasa hoy en día. Tienen todo listo para la construcción del tercer templo, para la llegada de su Mesías político. Porque ellos más que un Mesías espiritual esperan un Mesías político. Ya no, antes pedían un Mesías que lo librara de Roma, pero hoy, ¿de quién lo van a librar si hoy no están oprimidos por nadie? Ellos tienen su gobierno propio. Y exigen que el Mesías les traiga paz. Entonces, de alguna manera, todo se está gestando en Israel para que venga un hombre de paz. El primer caballo, el primer jinete del caballo de Apocalipsis. ¿Quién será? Curiosamente, Israel ha hecho acuerdos, los acuerdos abrahámicos de la casa de Abraham con musulmanes, cristianos católicos y los mismos judíos. En Arabia está donde están esas tres, una capilla católica, una sinagoga judía y una mezquita musulmana. ¿Quién es el líder de esta casa abrahámica? Es Jared Kushner. Interesantemente, muchos hablan de que puede ser el anticristo por las condiciones que cumple, y hay que mantenerlo bien de cerca, obviamente, porque justamente Jared, como los días de Jared, es el sexto desde Adán, cuando descendieron los ángeles caídos, y el séptimo viene a ser Enoc. O sea, previo al arrebatamiento de Enoc, vino Jared. Así que, muy probablemente, en este sentido, la higuera, como representación del pueblo de Israel, veamos que ellos cumplan el famoso engaño que tendrán, como dice también Apocalipsis 12. Entonces, resumiendo, la higuera, desde el principio, muestra el primer pacto, el primer pueblo, antes de la crucifixión de Jesús, pero Jesús viene a quitar esa verdadera desnudez que ellos se habían tapado con la higuera, pero viene la piel del cordero a realmente cubrir a Israel en su tiempo, 40 tiempos después. No en ese tiempo, cuando vino Jesucristo, sino la redención de Israel viene al final de los tiempos. 40 jubileos después, 2000 años después, 2 días mileniales para que entremos al tercer día, el tercer día de la redención, el tercer día milenial de la redención. Justamente el 2030 no solo se acaba el castigo a la casa de Judá, sino también se cumplen los 2 días para entrar al tercer día de Jesucristo. Y al tercer día, como dice Oseas 6:2, nos resucitará a todo el pueblo, a todos los justos. Entonces la higuera es bastante profundo su significado. Los dos frutos también, como decíamos. Primero produce uno y produce otro. Las brevas y los higos. Los dos pueblos. Y para finalizar, la idea de que los higos buenos y malos, porque Dios desde Israel sacó a la iglesia, asimismo en el capítulo 24 de Jeremías, cuando Jehová le muestra al profeta higos buenos y higos malos. ¿Qué ves?, le dice Jehová a Jeremías. Higos buenos y malos, que de malos no se pueden comer. Así como estos higos buenos, miraré a los transportados de Judá, los cuales eché de este lugar, pero ellos volverán y edificarán, y no los destruiré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Es exactamente lo que pasa, el mismo lenguaje que se ocupa para el pueblo, que no era el pueblo que se representa en el Nuevo Testamento, a los gentiles, a esa casa de Israel que está dispersa entre las naciones. Y así los higos malos los destruirá. Así que los dará por escarnio a todos los reinos, a todas las naciones. Y eso mismo lo que le pasó a los judíos al rechazar a Jesús. Estuvieron casi 2000 años por fuera. Asimismo, esta parábola de los higos representa también a este Israel que rechazó a Jesús. Por eso Dios llama a Israel espiritual, al injerto, que son no solo los judíos, no solo es el Israel que cree en Dios según la sangre, sino el Israel según la promesa. Estos higos, que son los creyentes en el Hijo del Dios de Israel, es un fuerte simbolismo de que la higuera es Israel. Y Dios no ha desechado a la higuera, sino vuelve a darle una oportunidad en estos tiempos. Asimismo, seamos como esa higuera que se vuelve de todo corazón al Señor.